Trump logró una victoria brutal sobre Irán cuando el régimen, después de 88 días intentando silenciar a su propia población, comenzó a devolver el acceso a Internet internacional. En medio de la presión de Estados Unidos, la crisis económica y las negociaciones abiertas por miedo a una nueva escalada militar, este miércoles, 27 de mayo de 2026, la orden de Masoud Pezeshkian de reconectar la red expone un retroceso que Teherán no quería mostrar. La dictadura intentó ocultar las protestas, sofocar los pequeños negocios, controlar la información y mantener a millones de iraníes atrapados en una burbuja digital, pero terminó cediendo. En el momento en que Trump mantiene la mano firme sobre la mesa, sin buscar un acuerdo débil y sin aliviar la presión sobre el programa nuclear, las amenazas militares y el control interno del régimen. El Internet aún regresa de forma limitada, con censura e inestabilidad, pero el gesto ya abre una grieta política dentro del propio poder iraní, porque la Guardia Revolucionaria no quiere parecer derrotada mientras el gobierno intenta evitar el colapso social y más presión en las calles. ¿Qué logró Trump? ¿Por qué Teherán cedió? ¿Cómo se convirtió el Internet en la prueba más visible de la derrota del régimen? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La orden vino de lo más alto, del Irán. Pero el peso real está en el ambiente creado por Trump. El bloqueo había comenzado el 8 de enero en medio de protestas internas y fue reforzado después de la escalada militar que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán. Durante ese periodo, millones de iraníes quedaron atrapados en una red controlada, sin comunicación normal con el mundo, mientras pequeños negocios, trabajadores digitales, familias y opositores sufrían en la oscuridad. Ahora, el regreso gradual de Internet muestra que el régimen tuvo que aliviar una de las herramientas más brutales de control para intentar ganar aire por dentro y negociar afuera. La conexión todavía no significa libertad plena. Las plataformas siguen bloqueadas. Mucha gente todavía depende de VPN. Y el acceso sigue siendo inestable en varias áreas. Aún así, el cambio es significativo porque la dictadura pasó semanas insistiendo en que el apagón era necesario por seguridad. Ahora, cuando la presión aumentó, el propio gobierno iraní admite en la práctica que no podía sostener el aislamiento sin aumentar el colapso económico y el desgaste social. El Internet regresa porque el régimen necesitaba evitar que la presión interna explotara de una vez por todas. Es ahí donde Trump aparece como el factor que cambia el cálculo. La administración estadounidense mantuvo conversaciones con mediadores regionales, pero no dejó de ejercer presión militar. El 25 de mayo, el Comando Central de Estados Unidos informó ataques contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones sospechosas de preparar minas en el sur de Irán, cerca de la zona sensible del Golfo. Washington calificó la acción como defensa de las tropas estadounidenses. Teherán protestó, amenazó con represalias, pero siguió en la mesa de negociaciones. Ese detalle muestra la magnitud de la presión. El régimen protesta en público, pero sigue negociando tras bambalinas. En las noticias que circulan, la interpretación es que Trump creó una situación insoportable para los ayatolás. Irán enfrenta presión en los puertos, dificultades en las exportaciones de petróleo, filas y desgaste interno. Señala que el Internet estaba en gran parte restablecido, alrededor del 88%, y que la orden de reconectar la red vino de Pezeshkian después de meses de apagón, mientras el régimen llegaba a la mesa haciendo concesiones. La pieza central no es solo la tecnología, es el poder. Quien controla el Internet controla la calle, controla la narrativa e intenta controlar el miedo. Cuando ese control empieza a ceder, la victoria política de Trump se vuelve más visible. Dentro de Teherán, el problema es aún más grave. Pezeshkian intenta vender una línea de distensión, pero la Guardia Revolucionaria no quiere parecer rendida. Esta división revela dos fuerzas peleando dentro del mismo régimen. Una parte entiende que Irán está asfixiado y necesita negociar, mientras que comandantes más duros intentan mantener la amenaza como herramienta de supervivencia. Trump sabe que no está tratando con un gobierno normal. Él lidia con una estructura dividida, donde el presidente puede firmar una orden, pero los sectores armados intentan sabotear cualquier retirada que parezca una derrota. La Casa Blanca ahora maneja dos vías al mismo tiempo. Un camino pasa por la negociación, con detalles de un posible acuerdo que están discutiendo intermediarios y naciones de la región.
El otro camino sigue siendo la fuerza, en caso de que Irán intente usar el alto al fuego como cortina para preparar un ataque, bloquear rutas o proteger su programa nuclear. Trump no solo puso diplomáticos en la mesa, puso presión militar, presión económica y exposición pública. El régimen iraní quería negociar aparentando ser fuerte, pero el regreso del Internet muestra que tuvo que ceder algo que decía que no iba a ceder. También pesa el hecho de que la reconexión viene acompañada de conversaciones sobre el estrecho de Hormuz y sobre un posible entendimiento más amplio. La televisión estatal iraní llegó a hablar de un borrador que podría normalizar el tráfico comercial en la región, mientras que Estados Unidos reduciría parte de la presión naval si hubiera garantías reales. Nada está cerrado. Pero el simple hecho de que esta propuesta esté circulando muestra que Teherán ya no está hablando solo de resistencia. Está hablando de términos, plazos, verificación y supervivencia política. La reacción del mercado también muestra que el mundo percibió un cambio de temperatura. Las bolsas subieron con la expectativa de avances en las conversaciones, mientras que el petróleo siguió siendo sensible a cada amenaza, ataque y declaración. Eso le interesa directamente a Trump, porque él intenta transformar la presión militar en un resultado práctico sin permitir que Irán dicte el ritmo. Cuando regresa el Internet, cuando los negociadores se mueven y cuando la maquinaria iraní empieza a hablar de un acuerdo, la narrativa de fuerza cambia de lado. Israel sigue siendo una pieza decisiva en este tablero. Mientras Irán intenta salvar su influencia regional, las fuerzas de defensa de Israel amplían operaciones contra estructuras vinculadas a Hezbollah en Líbano y mantienen presión contra grupos armados en Gaza. Esto reduce el margen de maniobra de Teherán, porque el régimen iraní depende de esas redes para proyectar fuerza fuera de sus fronteras. Con Trump presionando desde arriba e Israel presionando en el terreno, Irán pierde margen para vender la resistencia como una victoria. El regreso de Internet también abre una consecuencia peligrosa para el propio régimen. Con más gente conectada, vuelven a circular relatos, imágenes, denuncias y exigencias. La población iraní, que estuvo meses aislada, puede volver a mostrarle al mundo lo que sucedió durante el apagón. Para Trump, eso aumenta el costo político de los ayatolás. Para Pezeshkian, se convierte en un intento de aliviar la crisis. Para la Guardia Revolucionaria, se convierte en un riesgo de perder el control de la información. Por eso, el regreso de la red es más que un servicio restablecido. Es una grieta en el muro de silencio. Ahora, el próximo paso depende de Teherán. Si los comandantes iraníes intentan bloquear la reconexión, retomar amenazas o preparar nuevos ataques, la Casa Blanca aún mantiene la opción militar sobre la mesa. La victoria brutal de Trump está precisamente en ese punto. Irán quería decidir cuándo el mundo escucharía a su población, cuándo negociaría y cuándo amenazaría. Ahora hace todo eso bajo presión, con el Internet regresando, con el régimen dividido y con Washington observando cada movimiento. Yo soy Milson Alves, global internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.